Durante 40 años, un pueblo entero vagó por el desierto, siguiendo una promesa que parecía cada vez más lejana. Sedientos, hambrientos, quebrados, los hijos de Israel comenzaron a olvidar al Dios que los había liberado. En medio del desierto abrasador, el silencio se volvió insoportable. No era solo la ausencia de comida o agua, era el grito interno del abandono, la rabia de no ver resultados, la desesperanza de caminar sin rumbo. Moisés, el líder elegido por Dios, llevaba sobre sus hombros el peso de miles de vidas. Escuchaba las súplicas, los insultos, el llanto de los niños que no comprendían por qué sufrían. Pero peor aún, enfrentaba el silencio divino. ¿Dónde estaba el Dios que lo había enviado? ¿Por qué no respondía? Cuando la fe comenzó a evaporarse como el rocío en la arena, surgieron ídolos, rebeliones y traiciones. Las dudas ardían más que el sol del mediodía. Y en el corazón del desierto Moisés escuchó un llanto que cambió el destino de todos. Esta es una historia de fe llevada al límite, de un pueblo que puso a prueba a Dios y de un hombre que se atrevió a interceder por ellos. Pero el desierto no perdona. No todos sobrevivirán, y los que lo hagan jamás serán los mismos. Antes de comenzar esta historia, te invito a formar parte de esta comunidad de fe y reflexión. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias que transforman el alma. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta palabra de esperanza. El sol caía como fuego sobre la piel. No había sombra, ni agua, ni esperanza a la vista. Solo dunas interminables, el crujir de las sandalias sobre la arena ardiente y un silencio tan profundo que parecía tragarse los pensamientos. El pueblo caminaba en fila, tambaleándose, con los labios partidos por la sed y los ojos vacíos. Hacía días que no llovía. Hacía semanas que no comían más que el mismo maná que caía del cielo, si es que caía. Los niños ya no preguntaban ¿cuánto falta? Las madres apenas podían cargar a los más pequeños. Los ancianos tropezaban y nadie los levantaba. Era como si el alma del pueblo hubiera sido arrastrada por el viento caliente del desierto. Moisés caminaba al frente en silencio, con el rostro endurecido por la arena y la tristeza. Había aprendido a leer los silencios del desierto, y ese día el silencio hablaba de rebelión. Sentía como las miradas a sus espaldas se cargaban de enojo, de dudas, de algo que no se atrevía a nombrar: traición. El eco de los lamentos empezaba a crecer. No eran gritos aún, pero lo serían. ¿Dónde está tu Dios ahora, Moisés?, escuchó murmurar una voz entre la multitud. «Nos sacaste de Egipto para morir aquí», dijo otra más fuerte. «Allá teníamos carne, agua, techo, y aquí solo hay muerte». El murmullo se convirtió en oleada. La tensión recorría el campamento como un veneno silencioso. Moisés apretó los labios. Sabía lo que venía. Ya lo había vivido antes, pero esta vez se sentía diferente, más oscuro, como si algo invisible estuviera desgarrando la fe del pueblo pieza por pieza. Esa noche, el pueblo acampó en silencio, pero el silencio no era paz. Era el susurro del dolor acumulado. En cada tienda se escuchaban suspiros ahogados, llantos apagados, oraciones mezcladas con insultos. Una niña se aferraba a la túnica de su madre, preguntando si al día siguiente podrían beber agua. La madre no respondió, solo la abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera evitar que el desierto se la tragara. En la tienda de Moisés, él cayó de rodillas. «¿Hasta cuándo, Señor?», susurró con voz quebrada. «¿Hasta cuándo cargaré con este pueblo que me reprocha cada paso y no escucha tu voz?» Pero del cielo no vino respuesta, solo el crujido del viento entre las rocas y el eco del sufrimiento rebotando una y otra vez entre las dunas. Esa madrugada, mientras el campamento dormía o fingía dormir, Moisés permanecía de pie fuera de su tienda. La brisa del desierto era apenas un suspiro helado entre tanta calidez acumulada. No había estrellas, no había luna, solo una oscuridad pesada como el silencio de Dios. Moisés
cerró los ojos. Cada noche repetía el mismo ritual: orar, clamar, suplicar y esperar. No por una solución inmediata, sino por una señal de que no estaba solo. Pero esa noche, incluso su fe parecía flaquear. ¿Qué clase de líder era si ya ni él sabía si iban en la dirección correcta? A lo lejos, escuchó un sollozo contenido. Era Miriam, su hermana, sentada en silencio junto al fuego moribundo. Su rostro estaba envejecido por la arena y la angustia. «Moisés», dijo sin mirarlo, «¿y si esta travesía no es castigo, sino abandono?» Moisés sintió cómo esa frase le calaba los huesos, pero no respondió. No podía hacerlo. ¿Cómo explicar que él mismo empezaba a temer eso? Durante el día, caminaba como el guía de un pueblo, pero por dentro se sentía un hombre quebrado. Cargaba no solo con las quejas del pueblo, sino con sus pecados, su terquedad, sus maldiciones. Cada palabra hiriente que escuchaba lo desgarraba. Cada rostro decepcionado era una herida más. A veces soñaba con Egipto, no con las cadenas, sino con la certeza. Allá sabían qué esperar. Aquí solo había dudas. Y sin embargo, no podía detenerse, porque aunque el silencio lo envolviera, él aún creía. No con la misma fuerza de antes, no con la alegría de aquel día en la zarza ardiente, pero con la obstinación del que ama sin garantías. «Señor», murmuró una vez más, «no por mí, sino por ellos. No los abandones». Esa mañana, cuando el pueblo despertó, Moisés ya estaba de pie, su bastón en mano, su mirada firme, sus pasos decididos. Nadie imaginaba la tormenta interna que lo consumía, porque así son los verdaderos líderes. Sangran en silencio, pero caminan por todos. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando los primeros gritos comenzaron a escucharse desde el extremo sur del campamento. Eran gritos de furia, de impaciencia y de hambre. Las tiendas vibraban con el eco de las discusiones, mientras el aire se llenaba de un olor agrio, mezcla de sudor, polvo y desesperación. «Ya basta», bramó un hombre de rostro endurecido, de nombre Datán. «¿Cuánto más vamos a soportar esta miseria?» A su lado, otro hombre, Abiram, agitaba los brazos como un profeta sin Dios. «Moisés dice que Dios nos guía, pero solo nos lleva en círculos. Comemos lo mismo todos los días. No hay carne, no hay agua. Y él sigue diciéndonos que confiemos». Poco a poco, una multitud se fue acercando. Nadie los detuvo. Algunos murmuraban, otros asentían con la mirada baja. Era como si alguien hubiese abierto una grieta en el corazón del pueblo, y por allí se estuviera filtrando todo el rencor acumulado. «Queremos volver», gritó una mujer desde el fondo. «En Egipto al menos comíamos pescado, teníamos cebollas, ajo, lentejas y cadenas», interrumpió un joven Caleb con voz temblorosa pero decidida. Ya se les olvidó cómo nos azotaban, cómo nos trataban como animales, pero su voz fue ahogada por la multitud. Ya no querían recuerdos, querían carne, agua, una solución que se pudiera tocar, no promesas que flotaban como el humo en el aire. Cuando Moisés llegó al lugar del alboroto, el caos ya había estallado. El pueblo se dividía entre los que aún creían y los que solo querían sobrevivir, aunque eso significara traicionar su libertad. «¿Qué quieren que haga?», preguntó Moisés, levantando la voz por encima del tumulto. «¿Quieren volver a la esclavitud por un plato de comida?». «Queremos vivir», le escupió Datán. «Tú nos trajiste aquí, tú nos estás matando». Ese fue el momento en que Moisés comprendió algo profundo y aterrador. Ya no era solo la carne lo que pedían, era el control, era la seguridad de una vida sin fe, sin dependencia de lo divino. Era el deseo humano de evitar el dolor a cualquier costo. Y en ese deseo se estaban alejando de Dios. La noche cayó como un manto pesado sobre el campamento. No había cantos, ni risas, ni plegarias. Solo el sonido del viento acariciando las tiendas y un murmullo de dolor que se arrastraba entre las sombras. Moisés no podía dormir. El eco de los gritos del día lo perseguía como una maldición. Se sentó fuera de su tienda y miró hacia el cielo. No había estrellas, ni una sola luz, solo oscuridad. En la distancia se oía un niño llorar, no un llanto cualquiera. Era ese tipo de llanto que sale del vientre, que arrastra hambre, miedo y confusión. Un llanto que debería pertenecer a otro mundo, no al de los hijos de la promesa.
Moisés se puso de pie, caminó entre las tiendas, pisando con cuidado la arena fría hasta llegar a donde el llanto lo guiaba. Allí, a los pies de una fogata apagada, una mujer sostenía a su hijo entre los brazos. El pequeño estaba delgado, febril, con los ojos cerrados y los labios agrietados. La madre lo mecía sin descanso, murmurando oraciones que se confundían con lamentos. «No me dejes, hijo, no me dejes como lo hizo tu padre». Moisés se quedó inmóvil. Esa escena lo desgarró por dentro. No eran soldados ni profetas los que se desmoronaban, eran madres. Eran niños, era la esperanza lo que se quebraba. «¿Cómo se llama?», preguntó en voz baja. «Benjamín», respondió ella sin levantar la vista. «Tiene 5 años y no ha comido nada en 2 días». Moisés se arrodilló junto a ella. No dijo palabras de consuelo porque sabía que no bastaban. Solo extendió la mano y tocó al niño con ternura. Su piel ardía. «Yo también escucho a Dios en el silencio», susurró, «pero hoy te escucho a ti». De regreso a su tienda, Moisés lloró, no por miedo ni por cansancio. Lloró por la carga invisible que pesaba más que cualquier bastón o ley. La vida de un pueblo entero que dependía de su fe, incluso cuando esa fe tambaleaba. Esa noche, el clamor del pueblo no fue de rebelión, sino de angustia, y por primera vez en mucho tiempo, Moisés no supo si tendría las fuerzas para sostenerlos un día más. El amanecer no trajo alivio. El sol salió entre las dunas como una sentencia, sin promesa de agua ni sombra. Moisés se preparaba para hablar al pueblo, pero en el fondo sabía que no sería escuchado. Ese día, los corazones no querían consuelo, querían culpables. Frente a las tiendas se había reunido una multitud. No era como otras veces. Esta vez había furia en los rostros. No solo hambre, había odio, resentimiento, decepción y, lo más peligroso de todo, incredulidad. «Tú dijiste que Dios nos iba a dar una tierra», gritó una mujer con el rostro cubierto de lágrimas y polvo. «Pero mis hijos mueren aquí, uno por uno. Nos hablaste de leche y miel», exclamó un anciano con la voz quebrada. «Pero esto huele a muerte y abandono». Moisés alzó la mano para hablar, pero no lo dejaron. El pueblo no quería escuchar razones. Querían respuestas, querían soluciones humanas, inmediatas. «¡Mientes, Moisés!», rugió Datán, una vez más al frente de la rebelión. «Nos usas como carne de cañón para tu delirio de profeta. Te haces llamar enviado de Dios, pero ni siquiera Él te escucha». Esa última frase se clavó como una lanza, porque era verdad, porque ni Moisés podía negar el silencio de los cielos. Moisés bajó lentamente la mirada, no por vergüenza, sino por dolor. Ese pueblo que él había defendido ante Dios, incluso cuando merecían castigo, ahora lo miraba con odio. «¿Creen que no he sentido miedo?», dijo por fin, con voz firme pero dolida. «¿Creen que no me he arrodillado 1000 veces pidiéndole a Dios que los salve? Incluso cuando ustedes me maldicen». Hubo un murmullo, una tensión que helaba el aire. «Díganme, ¿a quién seguirían sino a mí? ¿A Datán? ¿A un líder que solo los lleva de vuelta a Egipto, al látigo, a la esclavitud? Al menos allá vivíamos», respondió uno. «Aquí solo morimos lentamente». Entonces Moisés los miró, uno a uno, no con rabia, sino con un amor desesperado, como un padre que ve a sus hijos jugar al borde del abismo. «Este desierto no es castigo, es prueba, y ustedes, en lugar de fe, eligen el miedo. En lugar de confiar, me escupen». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, filosas, y por primera vez Moisés sintió que ya no hablaba a creyentes, sino a un pueblo que había dejado de esperar. Ese día no hubo caminata. Nadie se movió, nadie cantó. El campamento parecía suspendido en un tiempo extraño, como si todo hubiera sido puesto en pausa por una mano invisible. El pueblo estaba exhausto, Moisés devastado y Dios ausente. Moisés subió solo a una colina cercana, donde el viento silbaba entre las piedras. Llevaba el rostro cubierto con su manto, no por el sol, sino por vergüenza. Estaba roto, en carne viva, no por las palabras del pueblo, esas ya las había soportado muchas veces, sino por lo que no sucedía. Dios no hablaba. Extendió los brazos al cielo. Su voz se quebró apenas pronunció la primera palabra. «¿Dónde estás?».
El eco repitió su pregunta, pero el cielo no contestó. No bajó una nube, no ardió ningún fuego, no se oyó ni un susurro. Moisés cayó de rodillas. ¿No ves lo que está pasando?, gritó con los ojos llenos de lágrimas. Se están perdiendo, Señor. Te niegan, te insultan, pero son tu pueblo. Tú los sacaste, tú prometiste. El viento respondió moviendo apenas su túnica, nada más. Ese fue el momento en que Moisés sintió la soledad más profunda de su vida. No la soledad de un hombre abandonado por hombres, sino la de un siervo que no puede escuchar a su Señor. Dime si ya no me escuchas, susurró vencido. Dime si ya no me usas. Si ya no me quieres, dilo, pero no te quedes callado. Abajo, en el campamento, la gente empezaba a murmurar. Moisés ya no puede hablar con Dios. Nos ha dejado solos. Estamos perdidos. Y en lo alto de la colina, el profeta permanecía postrado, esperando una señal que no llegaba, porque a veces el juicio más duro es el silencio. La noche cayó sobre el campamento, pero esta vez no trajo recogimiento ni oración. Fue una oscuridad densa, cargada de pensamientos torcidos, de susurros peligrosos entre tiendas. La fe, antes débil, ahora comenzaba a convertirse en rechazo, y el rechazo en rebelión. Datán y Abiram caminaban entre las filas de tiendas, encendiendo el fuego de la desconfianza. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar una voz que no llega?, decía uno. Dios no está aquí. Quizá nunca lo estuvo. Quizá Moisés inventó todo esto para controlarnos, susurraba otro. Las palabras se esparcían como brasas en paja seca. Fue entonces cuando alguien, nadie sabría decir quién con certeza, mencionó la idea. Construyamos algo que podamos ver, un Dios que podamos tocar, uno que esté con nosotros, de verdad. Y así, bajo la oscuridad de la duda, comenzaron a reunir joyas, brazaletes, anillos. Todo lo que alguna vez habían traído desde Egipto, lo fundieron. Aarón, presionado por el miedo de ver al pueblo al borde del caos, no supo decir que no, no supo resistir. ¿Qué queréis que haga?, dijo con voz temblorosa. Están desesperados, y si esto los calma. Y así el becerro de oro nació, no como una imagen de adoración, sino como un grito de independencia espiritual, un acto desesperado para llenar el vacío que dejó el silencio del cielo. Al amanecer, los cánticos comenzaron, pero no eran alabanzas, eran gritos frenéticos, danzas salvajes, risas rotas. El campamento entero parecía poseído por una energía oscura, una alegría hueca que venía no de la fe, sino del olvido. Moisés, al descender de la colina, se detuvo. Desde lejos vio el fuego, escuchó la música, las risas y supo. No necesitó que nadie le explicara. Los corazones, una vez frágiles pero fieles, ahora estaban endurecidos y ardiendo de duda. Y lo peor era saber que esta vez no habría vuelta atrás sin consecuencias. La escena que Moisés presenció al llegar fue indescriptible. Hombres y mujeres girando alrededor del becerro de oro como si fuera su salvación. Cantaban, bailaban, se arrodillaban ante él. Había niños imitando a los adultos, ancianos con ojos vacíos, jóvenes enloquecidos por la euforia. El pueblo se había desbordado. Ya no eran los esclavos liberados por milagros. Eran un pueblo sin rumbo, entregado al olvido. El corazón de Moisés se rompió en pedazos. Las tablas que llevaba en las manos, talladas por el dedo de Dios mismo, temblaban con la furia que se acumulaba en su pecho. ¿Qué han hecho?, gritó con una voz que sacudió hasta las piedras. Los cánticos se apagaron lentamente. El pueblo lo miró, algunos con culpa, otros con indiferencia, y Aarón no pudo sostenerle la mirada. No pude detenerlos, dijo, como un niño asustado. Tenían miedo, yo también. Moisés no respondió. Alzó las tablas de la ley con ambas manos y las arrojó contra las rocas. El estruendo fue brutal. Fue un grito de desesperación, un símbolo de todo lo que se había quebrado. Y entonces el cielo habló. No con palabras dulces, no con señales suaves. Un estruendo rugió desde lo alto, truenos en un cielo despejado. La tierra tembló bajo los pies del campamento. Un viento violento barrió las tiendas, y una voz
imposible de describir con lengua humana, hizo temblar las entrañas de todos. Este pueblo de dura cerviz ha profanado mi nombre, han cambiado mi gloria por un ídolo sin vida. La tierra no los recibirá hasta que la incredulidad sea arrancada de sus corazones. Moisés cayó rostro en tierra. El pueblo gritaba, algunos huyeron, otros cayeron de rodillas. Los más culpables no pudieron moverse. Y entonces, en medio del caos, se abrió la tierra. Una grieta enorme se extendió como una boca hambrienta, y ante los ojos horrorizados de todos, los líderes de la rebelión, Datán, Abiram y otros, fueron tragados por ella. No hubo tiempo para arrepentimientos, no hubo segundas oportunidades. El grito que salió del campamento esa mañana no fue humano, fue el grito del alma colectiva que, por primera vez, entendía que Dios no era solo amor, también era fuego, justicia, santidad. Y ese día el cielo habló, no con ternura, sino con verdad. Después del juicio, el silencio volvió, pero esta vez no era el mismo silencio seco del abandono. Era uno cargado de muerte, de pérdida, de vergüenza. Un silencio que pesaba en el pecho, que impedía hablar, incluso respirar. Donde antes había danzas, ahora había cenizas. Donde hubo risas falsas, ahora solo quedaban cuerpos cubiertos por mantos improvisados. Hombres que un día se habían levantado con soberbia, ahora yacían bajo la arena, tragados por una tierra que ya no los reconocía como suyos. Las madres lloraban. Los hermanos no sabían cómo consolarse. El aire estaba impregnado de ese dolor que no grita, sino que enmudece. El tipo de dolor que solo se siente cuando lo perdido no puede recuperarse. Moisés no dijo nada durante horas. Solo caminaba entre las ruinas del becerro roto, entre los rostros llenos de ceniza, mirando cada rostro que evitaba el suyo. Sabía que las palabras no sanarían lo que pasó, porque lo que se rompió no fue solo la obediencia, fue la confianza entre el cielo y la tierra. A la entrada del campamento vio a una niña de rodillas, escarbando con las manos en la arena. Buscaba a su padre, lo llamaba en voz baja, con los labios partidos por la sed y el corazón hecho trizas. «Papá, por favor, sal ya. Ya no estás enojado, ¿verdad?» Moisés se arrodilló a su lado. No pudo mentirle. Solo la abrazó con fuerza, mientras sus propias lágrimas caían sobre el polvo caliente. A veces, le susurró, los que más gritan no son los que más fe tienen. Y los que dudan también pueden volver a creer, pero algunos eligen no hacerlo. Ese día, el campamento lloró, no solo por los que se habían perdido, sino por lo que se habían convertido. La incredulidad había cobrado su precio, y el desierto lo había cobrado en vidas. El amanecer se alzó sobre un campamento transformado por la pérdida. La arena aún conservaba la marca de aquellas pisadas que se adentraron en la incredulidad. Los restos del becerro dorado yacían dispersos, medio enterrados por el viento, medio olvidados por el pueblo, pero el cielo de nuevo permanecía inmóvil, sin nube que se moviera, sin palabra que descendiera. Y sin embargo, algo nuevo comenzaba a brotar, lento como un susurro entre las rocas. Moisés se situó frente a la multitud, cada cara marcada por el sufrimiento, cada cuerpo inclinado por el peso de sus decisiones. El silencio en ese momento era casi sagrado. No había gritos, no había murmuraciones, solo un pueblo que había visto su propia sombra y ahora temblaba ante ella. Moisés aspiró hondo el aire caliente del desierto y levantó la voz, comprimiendo el dolor que lo atravesaba. «Hijos de Israel», comenzó con una firmeza suave, «hoy Dios nos da una última oportunidad. Hoy el viento trae un mensaje no de condena, sino de misericordia, pero depende de ustedes escuchar, depende de ustedes cambiar». Un murmullo recorrió las filas. Algunos alzaron la mirada, otros permanecieron cabizbajos. El campamento entero se convirtió en un mar de ojos apagados que buscaban una chispa. «Mirad lo que ha sucedido», continuó Moisés. «Allí, donde el orgullo floreció, nació el caos. Donde la incredulidad reinó, la muerte caminó. Pero aún así, el Señor no os ha abandonado.
¿No os ha dicho? Os descarto. Hoy sigue llamando con voz de padre, con brazos abiertos. Una madre alzó a su pequeño hijo entre los brazos. Su rostro estaba manchado por el polvo, sus ojos hinchados por la pena. Moisés observó ese gesto y lo usó como puente para la esperanza. ¿Veis a este niño?, preguntó. Cuando vosotros dudasteis, él lloró. Cuando vosotros renegasteis, él tuvo miedo. Hoy tiene derecho a ver algo diferente. El rostro de la fe, la esperanza de quien cree. La multitud permanecía en silencio. Las tiendas alrededor parecían más vacías, más débiles. Pero de repente, un hombre de mediana edad levantó una voz tímida. Moisés, si volvemos a creer, ¿volverá todo lo que fuimos? Moisés se acercó y puso su mano sobre el hombre, alzando la mirada hacia el cielo que aún callaba. No volveremos a lo que fuimos, contestó. Sería un error intentar restaurar un pasado de cadenas. Pero podemos ser aquello para lo que fuimos llamados, un pueblo libre, guiado por la palabra de Dios, no por nuestros deseos. Un pueblo que reconoce sus fallas, pero mira hacia adelante. Un pueblo que no espera la perfección, sino la presencia. En ese instante, un viento sopló más fuerte, levantando arabescos de polvo en el campamento. Pero no fue un viento de destrucción. Fue un viento que rasgó el silencio, que despejó la mirada de muchos, revelando algo que había permanecido oculto, la posibilidad de cambio. Hoy os pido que elijáis, dijo Moisés, que elijáis creer o negaros, que elijáis escuchar la voz que guardáis dentro o seguir el murmullo de la rebeldía. Esta es vuestra última oportunidad. El hombre que habló se hincó delante de Moisés, con las rodillas hundidas en la arena. Creo, Señor, creo, susurró. Y luego otro y otro, hasta que un pequeño grupo se puso de pie entre los tendidos. Moisés los observó. No era un gran ejército, ni una multitud triunfante, era un haz de luz en mitad de la oscuridad. Sin embargo, mientras algunos se levantaban, otros permanecían sentados. Algunos bajaban la mirada. En sus rostros se leía el orgullo que no quiso morir, el miedo que se disfrazó de valentía. Moisés sabía que no todos elegirían. A los que permanecéis en la duda, continuó, os dejo con esto. La puerta sigue abierta, pero no la demostré con flores, no la acompaño con promesas fáciles. La demostré con el dolor, con la caída de los que se negaron, con el llanto de los que olvidaron. Si elegís cruzarla, será con las rodillas dobladas, con el corazón rendido, con la fe como única arma. El viento se calmó lentamente. Hubo un silencio más intenso que el anterior. Entonces Moisés bajó la vista. Id ahora, haced vuestra tienda junto a los que creen, caminad con los que eligieron, porque desde este momento los que siguieron otro camino deberán recorrerlo solos. Con ese mandato, Moisés dio un paso atrás. No alzó la voz más. El mensaje ya estaba dado. Se volvió hacia las tiendas y caminó hasta la sombra de una roca, donde se sentó. El campamento aguardaba su decisión. Y mientras el sol subía más alto, las primeras filas se levantaron. Con paso lento, se acercaron al que hacía años los había guiado. No sabían qué les esperaba. No sabían si tendrían pan mañana, ni agua, ni descanso. Solo sabían una cosa, que su corazón había despertado. Pero otros permanecieron de pie, mirando al horizonte. Algunos se despidieron con un gesto seco, otros murmuraron entre dientes, y luego emprendieron otro camino, sin Moisés, sin promesa, solo con su duda. Cuando el día llegó a su plenitud, el campamento ya no era el mismo. Había quienes esperaban con fe renovada y quienes partían con la incredulidad clavada en los hombros. Y Moisés se levantó. Sus rodillas temblaban, su piel estaba desgastada, sus ojos maduros. Pero dentro de él algo se avivó, porque aún había quienes creían, y en ellos residía la esperanza de lo que vendría. Ese día, el desierto no se antojaba solo como prisión, comenzaba a transformarse en vía de
redención, pero para eso hacía falta cruzar la puerta de la elección. Y el viento ya la había abierto. El sol se levantó con una intensidad extraña aquella mañana. No era solo el calor lo que se sentía, era una especie de claridad que parecía observarlo todo, desnudar pensamientos, revelar intenciones. El campamento estaba dividido, aunque nadie lo dijera en voz alta. Unos caminaban con Moisés, otros habían empacado en silencio, decididos a seguir su propio rumbo. Moisés, desde lo alto de una pequeña colina de piedra, observaba la escena. A su lado, Josué y Caleb lo acompañaban en silencio. Eran jóvenes, sí, pero sus ojos ya no eran los de antes. Habían visto demasiado y sabían que el pueblo ya no era uno solo, no espiritualmente. «Mira cómo se separan», murmuró Caleb. «Es como si el desierto mismo los rechazara». Y era cierto, el viento parecía empujar a unos y detener a otros. La arena se alzaba solo en ciertos caminos, haciendo más difícil avanzar para quienes insistían en ir por cuenta propia. Moisés cerró los ojos por un momento. No era la primera vez que su pueblo se fragmentaba, pero esta vez sentía que la ruptura era definitiva. «¿Qué harán sin la nube?», preguntó Josué. «Buscarán otra que los convenza», respondió Moisés con tristeza. En la parte baja del valle, algunos grupos ya se alejaban. No decían adiós, no pedían consejo, solo miraban hacia adelante, ignorando el hecho de que caminaban sin guía. Lo hacían con determinación, como si ese acto afirmara que no necesitaban a Dios, que eran autosuficientes. «¿Y los que quedan?», preguntó Caleb. Moisés los miró. Eran menos, sí, pero sus rostros eran distintos. No había euforia ni certidumbre, pero sí una especie de quietud interna, como si el quebranto los hubiera purificado, como si el miedo se hubiera transformado en fe verdadera. «Ellos no necesitan verlo todo claro para caminar», dijo Moisés. «Ellos caminan porque confían, no porque entienden». Ese día Moisés reunió a los que permanecieron. No les prometió comida, ni seguridad, ni milagros. Solo les habló con la verdad que le pesaba en el pecho. «El desierto se abrirá para nosotros», les dijo, «pero no será fácil, no será rápido. Algunos caerán, otros se rendirán, pero si permanecen, si resisten, si creen, verán la promesa. Tal vez no todos la toquen, pero la fe no es para tocar, es para vivir». Un anciano levantó la mano, y los que se fueron, Moisés lo miró. Su voz fue firme, sin odio, sin juicio, pero con una gravedad que caló hasta los huesos. Ellos eligieron. El desierto no se abre para quienes caminan sin dirección. El desierto no es enemigo, pero tampoco es un aliado ciego. Solo guía a los que aceptan ser guiados. La nube, que había permanecido inmóvil por días, comenzó a moverse, lentamente, como si esperara a los que aún dudaban. Un murmullo recorrió el grupo. Era la señal, era la presencia, era la confirmación de que a pesar de todo, Dios seguía con ellos. «La nube», gritó un niño, «está viva otra vez». Y entonces el pueblo, el que permaneció, comenzó a caminar. No con algarabía, sino con reverencia, con un paso firme pero humilde. El desierto se extendía como una herida aún abierta, pero también como una promesa latente. Moisés se quedó unos segundos atrás, mirando a lo lejos a los que se alejaban en la dirección opuesta. Una parte de él quería correr tras ellos, gritarles que regresaran, que aún podían hacerlo, pero sabía que no era su decisión. «El corazón endurecido no se ablanda con gritos», murmuró, «solo con el tiempo, y a veces ni así». Al girarse para unirse al grupo, notó algo diferente. El viento ya no era agresivo, la arena ya no dolía igual. No porque el desierto hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ellos había sido transformado. Ese día, el camino se abrió, pero no para todos. El desierto no olvida. Cada paso dejado sobre su piel de arena queda marcado por un tiempo, y luego desaparece. Pero para los que caminan con el alma despierta, hay huellas que no se borran jamás. Las huellas de los que no quisieron seguir. Días después de la separación, mientras el grupo fiel seguía a la nube, hubo momentos en que el viento traía sonidos lejanos, murmullos apagados, como si el mismo desierto llorara por los que eligieron otro rumbo. Moisés sentía cada uno de esos ecos como un suspiro clavado en el corazón. Una noche, cuando el campamento dormía,
tenía, se levantó solo y subió a una pequeña elevación de roca. Desde allí podía ver el vasto horizonte de oscuridad y a lo lejos, casi imperceptible, algunas antorchas dispersas que titilaban entre las sombras. Eran los otros, los que se alejaron. ¿Estarán vivos?, preguntó una voz a su espalda. Era Miriam, su hermana, que lo había seguido en silencio. Sí, por ahora, respondió Moisés. Pero no están viviendo, solo sobreviven. Se quedaron en silencio unos segundos. El aire estaba frío esa noche y el cielo, estrellado como pocas veces. ¿Crees que puedan volver?, preguntó ella. Moisés no respondió enseguida. Tenía el corazón dividido entre la esperanza y la realidad. Dios siempre deja la puerta entreabierta, dijo finalmente, pero hay corazones que prefieren morir en la oscuridad antes que inclinarse a la luz. Días después, una pequeña comitiva llegó al campamento. No eran muchos, 4 hombres, 2 mujeres y un niño envuelto en una manta. Venían agotados, con los pies heridos y los ojos rotos por el desengaño. Habían pertenecido al grupo que se fue. Ahora regresaban. Nos perdimos, dijo uno de ellos, con la voz ronca. Uno de nuestros hijos murió. No encontramos agua, no encontramos nada, solo vacío. Moisés los escuchó en silencio. No los abrazó, pero tampoco los juzgó. ¿Y los demás?, preguntó. No quisieron regresar, respondió una mujer. Dijeron que tú los maldijiste, que Dios los abandonó. Moisés desvió la mirada. Era más fácil enfrentarse a los gritos que a la resignación. Dios no los abandonó, dijo suavemente. Solo respetó su decisión. Esa noche, el niño que venía con ellos, un pequeño de unos 6 años, caminó hasta una roca y se sentó solo. Moisés se le acercó. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Eliel, susurró. ¿Y qué recuerdas de tu camino? Eliel miró al suelo. Sus pies estaban cubiertos de polvo y sus ojos hablaban como los de un viejo. Mi papá decía que Moisés no sabía lo que hacía, que él sí sabía a dónde ir, pero nunca encontró el camino. Moisés tragó saliva. No tenía palabras para responder a eso, así que simplemente se sentó junto al niño y lo dejó hablar. Una vez soñé con un río, dijo Eliel, un río grande, y mi mamá estaba lavando mi ropa ahí. Yo corría y había árboles y fruta. ¿Ese lugar existe? Moisés sonrió con una ternura que venía desde lo más profundo de su alma. Sí, Eliel, existe, pero no se llega corriendo, solo creyendo. Al día siguiente el campamento despertó con una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por los que no volvieron, esperanza por los que sí, porque cada alma que regresaba era una señal de que la misericordia aún respiraba entre las dunas. Mientras avanzaban, algunos volteaban la vista hacia atrás. Otros, como Eliel, solo miraban hacia adelante. Pero todos sabían que el desierto no se olvidaría de los que quedaron atrás. Sus nombres no serían escritos en piedra, sus rostros no serían recordados con orgullo, pero sus historias, sus elecciones, serían contadas por generaciones, no como advertencia, sino como recordatorio de lo frágil que es la fe y de lo valiosa que es cuando se sostiene, porque en el desierto cada paso es una decisión, y cada decisión deja una historia que el viento se puede llevar, pero el alma no olvida. El sol bajaba lento detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. El viento era suave, casi amable, como si el desierto quisiera disculparse por tanto dolor. El campamento se había detenido por unas horas. Era raro, no por necesidad, sino por algo más profundo. El pueblo necesitaba respirar. Moisés se apartó del grupo y subió a una colina rocosa. Desde ahí, la vista era inmensa. Arena hasta donde los ojos podían ver, pero al fondo, muy al fondo, una línea verde se dibujaba contra el horizonte, pequeña, casi imperceptible, pero real, la tierra prometida. Sus ojos se humedecieron, no por debilidad, sino por reverencia. Durante años había imaginado ese momento, había soñado con él mientras cargaba el peso del pueblo, mientras enfrentaba la furia de Dios y la ingratitud de los hombres. Ahora, por fin, podía verla, no tocarla,
no caminarla, pero verla. Ahí está, susurró como si hablase consigo mismo, justo como él lo prometió. A sus espaldas, Josué se acercó con paso silencioso. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado y miró hacia donde Moisés miraba. El silencio entre ambos no era incómodo, era sagrado. ¿Es eso?, preguntó Josué con un nudo en la garganta. Moisés asintió lentamente. Sí, es Canaán, tierra de promesa, leche y miel, sombra y agua, y paz. Josué tragó saliva. Había sido un joven impaciente, hambriento de conquista, pero ahora, después de años de polvo, pruebas y pérdidas, su corazón era otro. ¿Iremos pronto?, dijo en voz baja. Moisés no respondió enseguida. Cerró los ojos un instante. Su alma estaba llena, pero también sabía. Dios ya se lo había dicho tiempo atrás. Él no cruzaría. Tú los guiarás, Josué, dijo finalmente. Tú llevarás al pueblo hasta allá. Yo los veré desde aquí. Josué se volteó, sorprendido. ¿No entrarás? Moisés sonrió con una tristeza serena. No necesito entrar. He visto demasiado. He vivido más que muchos. Fui testigo de milagros, de rebeldías, de juicios, de misericordias. Fui pastor de un pueblo que no siempre quiso ser guiado, pero al final Dios fue fiel y eso me basta. Josué no insistió. No había lamento en la voz de Moisés, solo aceptación, sabiduría, paz. Desde lo alto, el profeta contempló al pueblo una vez más. Eran menos que al principio, pero más fuertes. No en músculos, sino en espíritu. Ya no caminaban como esclavos con miedo. Ahora lo hacían como hijos que aprendieron a confiar. Mira sus ojos, dijo Moisés. Ya no me buscan a mí, buscan a Dios. Finalmente entendieron. Esa noche, mientras el campamento dormía, Moisés permaneció despierto. Oró en silencio, no con desesperación, sino con gratitud. Cada lágrima que había derramado, cada ruego, cada silencio, todo tenía sentido ahora. Al amanecer, la nube volvió a moverse, el pueblo se preparó. Las tiendas se cerraron, los niños se alistaron, los ancianos se apoyaron en sus bastones. El camino estaba por terminar. Moisés se despidió de algunos con una mirada, de otros con una bendición. A Eliel, el niño que había regresado con su madre, lo abrazó largo. No olvides lo que viste, le dijo, y no olvides por qué seguimos caminando. Cuando vio a Josué tomar el bastón del liderazgo, Moisés sintió que podía soltarlo todo. Ya no necesitaba guiar. Su misión estaba cumplida. Y mientras el pueblo avanzaba hacia la promesa, él se quedó en la colina, con los ojos fijos en el horizonte. Allí, donde la tierra brillaba bajo el sol. Allí, donde su fe había querido llegar. Allí, donde su alma ya estaba. El pueblo se había puesto en marcha. No había cánticos ni festejos exagerados. Lo que había era determinación. Una marcha serena, firme, como la de quienes han pasado por el fuego y han salido con cicatrices, pero también con una fe templada. El desierto seguía siendo el mismo, inmenso, abrasador, lleno de incertidumbre, pero algo había cambiado. La nube que durante días había estado inmóvil, ahora flotaba de nuevo en el cielo, como una señal viva de que Dios los volvía a conducir. Era una nube densa, clara, pero no blanca. Tenía un resplandor azulado, casi dorado, que la hacía imposible de confundir. Se movía lentamente, como si esperara a que cada alma cansada pudiera seguirla sin quedar atrás. «Mira, mamá», dijo Eliel, señalando hacia arriba. La nube volvió. La madre le sonrió con ternura, acariciándole el cabello. «Sí, mi amor, volvió porque aún estamos en su plan». Josué, ahora al frente, miraba la nube con una mezcla de asombro y responsabilidad. Sentía el peso que antes había llevado Moisés. No era solo dirigir caminos, era sostener la esperanza de todo un pueblo. Esa tarde, el calor era brutal. El sol caía sin piedad sobre la arena, pero la nube se posicionó justo encima del campamento, cubriéndolos como un manto. Donde antes había fuego en la piel, ahora había sombra. Donde antes reinaba el desamparo, ahora había cuidado. Los niños corrían entre las tiendas, riendo otra vez. Las madres cocinaban lo poco que tenían con una paz nueva. Los ancianos se sentaban a contemplar el cielo, agradecidos por ese suspiro divino. Y cuando cayó la noche, entonces
vino el fuego. No un fuego que consume, sino uno que envuelve. Una columna luminosa como de brasas suspendidas se alzó en el centro del campamento. No ardía nada, pero todos sentían su calor. No hacía ruido, pero todos sabían que hablaba. «Es él», susurró una mujer. «Nos está diciendo que sigue aquí». Nadie osó acercarse demasiado. Era un fuego sagrado. No intimidaba, pero imponía. No pedía sacrificios, pero llamaba al respeto. Josué se hincó. Miriam lloró en silencio. Caleb levantó los ojos al cielo. Y en ese instante el pueblo recordó todo. Las plagas en Egipto, el mar abierto, el maná que descendía, la roca que dio agua, y también el becerro de oro, la rebelión, el juicio. Recordaron para no repetir, recordaron para seguir. Moisés, desde la colina, lo veía todo. No bajó, no hizo falta. Sabía que su tiempo se consumía como el fuego en esa columna, pero no sentía miedo, sentía gratitud. «Gracias, Señor», susurró con voz casi apagada, «porque aunque yo no cruce, ellos sí lo harán». Y eso es suficiente. El fuego permaneció toda la noche, no para castigar, sino para proteger, no para señalar errores, sino para marcar el camino. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol asomó en el horizonte, la columna de fuego desapareció lentamente y la nube volvió a avanzar. Era el lenguaje del cielo, uno que ya no necesitaba palabras. El pueblo entendió y siguió. Los días siguientes fueron distintos. El caminar ya no era incierto. Cada paso tenía una dirección. El sol seguía quemando, sí, pero la nube guiaba sin cesar, como un padre que no abandona a sus hijos hasta que lleguen seguros a casa. La tierra prometida ya no era una idea. Estaba cerca, tan cerca que algunos aseguraban sentir el aroma de sus campos entre los vientos del desierto. Los exploradores regresaban con noticias esperanzadoras. Había ríos, árboles, ciudades con muros altos, pero no invencibles. Canaán era real. Todo lo que Dios había dicho desde el principio estaba por cumplirse. Pero con la cercanía también vino un silencio diferente, uno que se asentó sobre Moisés. Durante las noches ya no hablaba tanto. Durante el día sus pasos eran más lentos, más pensativos. No era enfermedad, era certeza. Una mañana llamó a Josué. «Ha llegado el momento», le dijo. «No solo de cruzar, sino de soltar». Josué lo miró sin entender completamente. «¿Soltar qué?». Moisés sonrió con la ternura de quien lo ha dado todo. «Mi tiempo, mi misión, mi vida entre ustedes». Josué bajó la mirada. Ya lo presentía, pero oírlo de labios de Moisés fue como una herida. «No me digas que te irás». «No me voy», respondió Moisés. «Me quedo en ustedes. En cada paso que den en esa tierra irá mi voz. En cada batalla ganada estará mi clamor. En cada noche de paz estará mi oración». Aquel día el pueblo acampó a las faldas del monte Nebo. Desde ahí Moisés subiría solo, por orden de Dios. Nadie más lo acompañaría, no por castigo, sino porque era un momento íntimo, sagrado, reservado solo para él y su Creador. Antes de partir, reunió al pueblo una última vez. Su voz era firme, pero su mirada estaba humedecida. «Escuchen bien», les dijo. «Ustedes no me han seguido a mí, han seguido a Dios. Yo fui solo un instrumento, pero el que los ha sostenido en cada día de hambre, en cada noche de frío, en cada duda, es Él. No olviden eso jamás». Eliel, el niño que lo había acompañado desde la separación del pueblo, se acercó con los ojos llorosos. «¿No vendrás con nosotros?». Moisés se agachó y lo abrazó con fuerza. «No, pequeño, pero tú vas por mí. Llévame en tus pasos, en tu corazón». Y con eso, Moisés se despidió. Subió al monte Nebo con la fuerza que aún quedaba en sus piernas. Lo hizo sin apuro, como quien camina hacia el final de un capítulo, no con tristeza, sino con gratitud. Cuando llegó a la cima, la vista era clara. Frente a él se extendía toda la tierra prometida. Ríos, montes, bosques, ciudades. La promesa tangible y luminosa. Entonces una voz lo rodeó, no desde fuera, sino desde dentro. «Bien hecho, siervo fiel». Moisés cerró los ojos. No lloró,
no tembló, solo sonrió, y allí en lo alto su espíritu descansó. El pueblo esperó abajo, en silencio. Sabían que ya no volvería, pero también sabían que Moisés no se había ido. Su legado, su fe, su amor por ese pueblo terco pero escogido, viviría para siempre. Ese mismo día, al caer la tarde, Josué dio la orden: avancen, y el pueblo por fin entró en la tierra prometida. Pero no todos la vieron, porque algunas promesas no se cumplen para ser disfrutadas, sino para ser entregadas. Y Moisés entregó la suya con todo el corazón. El desierto no fue el castigo, fue el espejo. En él, el pueblo vio su debilidad, su orgullo, su miedo, pero también su capacidad de creer, de resistir, de amar a un Dios que no siempre respondió como esperaban, pero que nunca los dejó solos. Moisés no llegó a la tierra prometida y, sin embargo, fue el primero en tocarla con el alma. Porque la fe no siempre es para alcanzar, a veces es para abrir camino a otros. Él sembró cada paso con lágrimas, con obediencia, con amor, y dejó una herencia que no se mide en tierras, sino en transformación. Hay veces que no veremos el fruto de lo que sembramos, pero si caminamos con fidelidad, si elegimos la fe cuando todo parece perdido, si somos capaces de guiar sin buscar gloria, entonces habremos cumplido nuestro propósito. Porque hay promesas que no son para uno, sino para los que vienen después, y en eso reside el verdadero legado. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Tu experiencia puede inspirar a otros que también cruzan su propio desierto. Suscríbete al canal para más relatos que transforman el alma.